Bien, hemos llegado a la lección número 33 del libro de Job. Después de este capítulo, que es el capítulo 35, quedarán 5, a lo sumo 6 lecciones más. Así que esperamos poder terminar todo el libro antes de nuestro viaje a Cabo San Lucas. El capítulo 35 es la continuación del discurso de Eliú. Haciendo un análisis de él, no hay mucho que sacar. Hay unas cuantas preguntas aquí que son interesantes y nos vamos a detener en una sola de esas preguntas, la que está en los versículos que van del 9 al 11. Quizá podemos leer un versículo cada uno. Job, capítulo 35, del 9 al 11. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios, mi hacedor, que da cánticos en la noche? Que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Aquí Eliú está hablando acerca de aquellos que se quejan de todos los males de la vida, se lamentan del poderío que tienen los ricos o los grandes, se quejan de todas las cosas que les trae la vida, las cosas amargas, nunca están contentos. Gente siempre quejumbrosa, siempre protestona, siempre amargada y pesimista. Y pregunta Eliú que esa gente que se queja tanto nunca se pregunta: ¿dónde está Dios, mi hacedor, que da cánticos en la noche? Siempre me impresionó a mí esta frase: Dios que da cánticos en la noche. No solamente que Dios nos hace cantar en la noche física, la noche cuando el sol se ha ocultado, sino en la noche de la angustia, en la noche del dolor y de la prueba, Dios nos hace cantar. Siempre recuerdo un funeral que tuvieron unos alemanes allá en José León Suárez, Argentina, donde vivíamos nosotros y teníamos una iglesia. Murió un viejo alemán creyente y se juntaron todos los alemanes para un servicio en la casa. Vinieron como 40, 50, nosotros estábamos allí también porque éramos amigos. Y cantaron no menos de 15 himnos. No menos de 15 himnos cantaron en el velorio, en el velatorio del viejo que había muerto. Mucha gente no quiere que se canten los velorios, piensan que es profanar no sé qué, si profanar al muerto, o profanar a Dios, o profanar vaya a saber qué. Detestan que se cante en un funeral. Sin embargo, aquellos alemanes gozosos cantaron no menos de 15 himnos. Algunos en español, otros en alemán, pero los cantaron. Dios da cánticos en la noche del sufrimiento, en la noche de la prueba, en la noche de la soledad. Y partiendo de este versículo 10 de Job capítulo 35, ninguno pregunta: ¿dónde está Dios, mi hacedor, que da cánticos en la noche? Vamos a ver en esta noche algunos pasajes donde hubo cánticos de noche. Primeramente vamos a leer un lindísimo salmo. Busquen el Salmo 77 y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Salmo 77 del 1 al 6. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma reventaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, en mi espíritu. Aquí el salmista describe un tiempo de mucha angustia para él, de enfermedad, de dolor, de sombras, de tristeza, de tribulación, cosas que son comunes en la vida, y de repente él también se puso a meditar en las grandes obras de Dios. Y al meditar en las grandes obras de Dios en medio de su tristeza, se acordó de los cánticos de noche, se acordó que alguna vez él cantó de noche.
Bueno, ¿quiénes son los que cantan de noche además de los grillos? Los creyentes cantan de noche. Los enamorados que van a dar una serenata a la novia cantan de noche. Los borrachos cantan de noche, pero ese cántico no lo tenemos que copiar. Algunos presos cantan de noche. Algunos enfermos en los hospitales cantan de noche para alegrarse. Bien dice el refrán, el que canta, su mal espanta. Aquí en el Salmo 77 dice el salmista, me empecé a acordar que alguna vez canté de noche. Y al acordarse de sus cánticos en la noche, el corazón se le empezó a levantar, el ánimo se empezó a animar y al final terminó cantando. De día o de noche terminó cantando a Dios, superando los problemas que aquejaban su vida en esos momentos. Otro texto, bien bonito también. Mateo capítulo 26, verso 30. Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús está en su última noche terrenal. Prontito nomás van a empezar sus padecimientos. Acaba de tener la cena con sus discípulos, acaba de establecer el nuevo pacto de salvación perfecta con sus discípulos, va a ir al huerto de Getsemaní, donde va a estar varias horas en agonía, va a ser arrestado, va a ser enjuiciado, va a ser condenado, y en el día ya va a ser crucificado. Pero aquí canta un himno a la salida de la cena. ¿Qué himno sería ese? Bueno, sin duda ninguna, era un himno judío. Quizá cantaron algún salmo. ¿Cuál salmo sería? Quizá alguno de los salmos mesiánicos. Pero cantaron, y Jesús unió su voz a la voz de todos sus discípulos. Cantaron un himno. Era una noche trágica, era una noche dramática. Era la noche en que Jesús sería traicionado, sería enjuiciado, sería condenado, sería bofeteado y escupido. Pero cantó. Él también se acordó que vale la pena cantar a Dios de noche y que Dios, nuestro Hacedor, da cánticos en la noche. Otro momento de cántico en la noche. Hechos 16, 25. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren ustedes qué concierto de canto. Pablo y Silas, dos predicadores del Evangelio, están presos en una cárcel romana, han sido injustamente arrestados, han sido terriblemente injustamente castigados porque les han lacerado las espaldas a latigazos, los tienen con grillos en los pies, metidos en la cárcel más oscura, en el calabozo más oscuro de la prisión, y en medio de esa tumba verdadera cantan. A medianoche Pablo y Silas cantaban y todos los presos los estaban oyendo. ¡Qué testimonio! ¡Qué manera de mostrar de que Cristo vive en sus corazones! ¡Qué triunfo sobre el dolor! ¡Qué triunfo sobre las injusticias de la vida! ¿Qué himno cantarían Pablo y Silas? ¿Algún himno de los antiguos? ¿Algún salmo? ¿De aquellos salmos de sufrimiento que escribiera el rey David? ¿O ya estaban cantando un cántico nuevo? Quizás ya se estaban componiendo los primeros himnos evangélicos, los primeros cantos del nuevo pacto. De todos modos, Pablo y Silas cantaban. No sabemos si con buena voz o con mala voz, pero sí sabemos que cantaban con un corazón lleno de gozo, con un espíritu triunfante. Presos, castigados, metidos sin luz en una mazmorra húmeda, infestada de ratas, y estos dos hombres de Dios cantan en la noche. Bendito Dios mi Hacedor, dijo Eliú, mi Creador, que da cánticos en la noche, que nos hace más sabios que las aves del cielo, que nos enseña profundamente. Parece que Pablo aprendió a cantar en medio del sufrimiento y recomienda a los creyentes cantar. Primera de Corintios 14, 15. Primera de Corintios 14, 15. ¿Qué dice? ¿Qué pues?
Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con entendimiento. Pablo era partidario de las canciones lógicas, bien escritas, bien rimadas, de los cánticos que tienen sentido, de los cánticos que tienen sustancia, que uno los puede cantar con el entendimiento. Muchas canciones modernas en el campo secular no tienen sentido, se repiten y repiten frases que no dicen nada, solamente son un cascabeleo en el oído. Pero hay canciones que tienen sentido, hay cánticos que son pura teología. El apóstol Pablo dice, hay que cantar con el espíritu, hay que cantar con el espíritu de alabanza, con el espíritu de testimonio, con el espíritu de gozo, con el espíritu de fortaleza, con el espíritu de ciencia y de sabiduría. Pero hay que cantar también con la razón, con la mente, con la inteligencia. Y yo creo que Parábola tiene que empezar a producir, ya está produciendo, Parábola empezar a producir cánticos dirigidos al entendimiento, a la razón, a la mente. No solamente cánticos que se cantan porque tienen una melodía pegadiza. Cantaré con el Espíritu, gloria a Dios, cantar con el Espíritu de Cristo. El cántico se hace mejor, pero también cantaré con el entendimiento. Cantaré pensando en lo que canto. Cantaré comunicando un mensaje lógico, racional, bíblico, escritural de la palabra de Dios. Así hay que cantar. Todo un desafío para los compositores evangélicos modernos. Cantar con inteligencia, cantar con el espíritu, cantar con el entendimiento. Cánticos y canciones dirigidas a la mente, a la razón, a la inteligencia. Cánticos que respeten las leyes de la poesía española y también las leyes de la música, por supuesto. Así que Pablo recomienda a una iglesia que se distinguía por lo exaltada, que canten, pero canten con el entendimiento. ¿Cuánta falta hace esta recomendación en muchas iglesias modernas, donde los creyentes cantan sin entender lo que cantan, pero cantan? Dios nos dio la mente y la razón para que cantemos a Dios con la razón y con la mente. Otro versículo también dirigido a una iglesia, Efesios capítulo 5, verso 19. Efesios 5, verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales. Hablar cantando. Entonces Pablo en Efesios 5, 19 recomienda a los creyentes que se hablen cantando, pero se sobreentiende con cánticos racionales, lógicos, bien escritos, bien hechos, que tengan sentido. Recomienda que se usen salmos. Todos los salmos son poesías bien escritas. Que se usen cánticos espirituales. Pablo está abriendo la puerta para que los cristianos empiecen a componer canciones. Y la iglesia primitiva entendió bien que el cántico sirve para comunicar el Evangelio. Porque en los primeros días, cuando todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, los cristianos cantaban las enseñanzas de Jesús y testificaban cantando, porque cuando uno canta recuerda mejor las cosas que cuando simplemente las recita. De manera que el cántico racional, inteligente, espiritual, lógico, ordenado, va de acuerdo con el espíritu cristiano, con el espíritu de la iglesia cristiana. Otro texto, Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y esforzándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos,
espirituales. Otra vez repite Pablo aquí, salmos, himnos y cánticos. Y que lo hagan en el espíritu, y que lo hagan con gozo, cantando como cantó el Señor. El Señor no cantó con toda seguridad un canto disparatado, ni cantó con los pies. Los zapateadores cantan con los pies, pero los cristianos tienen que cantar con la garganta, con la voz, y sobre todo con la inteligencia. Y cantando, el cristiano testifica, cantando el cristiano alaba, cantando el cristiano se fortalece espiritualmente. Yo conocí una señora en Costa Rica que había estado poseída de demonios, hasta que fue liberada de demonios en un culto de oración de unos hermanos muy sencillos. Y después ella empezó a repetir y se aprendía de memoria todos los himnos que se cantaban en la iglesia, porque ella decía que cantando himnos al Señor se vería libre para siempre del ataque de los demonios. Mientras estuviera cantando, decía ella en su sencillez, ¿no?, ningún demonio la atacaría. Puede ser así. Si nos acostumbramos a cantar y a cantar con inteligencia, vamos a recordar buenas partes de la doctrina cristiana y vamos a consolarnos y vamos a levantar nuestro espíritu. Y por último, en esta serie de cánticos eclesiásticos cristianos, Santiago capítulo 5, verso 13. Santiago 5, 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y otra vez decimos, hay que cantar con el espíritu y hay que cantar con inteligencia, dirigiendo las palabras al Señor que nos dio el don de la palabra, y dirigiendo las palabras inteligibles al oyente. Cantar en idioma desconocido no sirve. Cantar en lenguas es un disparate, pero cantar en el idioma que todos entendemos, canciones espirituales bien escritas, bien musicadas, es glorioso. Bendito Dios que da canciones en la noche. Da canciones en la noche física, da canciones en la noche del dolor, de la tristeza, del luto. Cantando se ensancha el corazón. Cantando grabamos las palabras de la Escritura más profundamente en nuestro corazón. Y cantando también alegramos la vida. Bendito Dios que da canciones en la noche. Hasta aquí la plática de hoy. Que el Señor nos dé inspiración para seguir cantando. Un cántico argentino dice, si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Cantemos. Y el Señor nos ha dado a nosotros el ministerio del canto. Usemos ese bendito ministerio y alabemos al Señor que da cánticos en la noche. Amén y amén.